Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Yo soy Lady Tabima y les doy la bienvenida a Toquecitos para el Corazón. Hoy con una gran pregunta y en la cual debemos de meditar cada día. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conocemos a Dios? Y si uno le pregunta esto a alguien, pues a lo mejor va a contestar sin dudar, pero claro, pero es una pregunta o una respuesta en la que debemos de meditar muy bien antes de contestarla. Debemos hacernos esa introspección. ¿Realmente conocemos a Dios? Hay un dicho muy popular en el mundo que dice que uno nunca termina de conocer a la gente. Y si nunca termina de conocer a la gente con la que convive, con la que puede interactuar en todo momento, a la que ve a lo mejor crecer, con la que puede pasar mucho más tiempo, ¿cómo entonces podemos conocer a Dios si no le vemos? Pues una de las respuestas o de las maneras de aprender a conocer a Dios primero es a través de su palabra. Si tú quieres conocer realmente a Dios o si tú realmente conoces a Dios es porque has pasado mucho tiempo primero en su presencia, buscándole, porque así no lo podamos ver, Él siempre está ahí, Él siempre se manifiesta a nuestras vidas, Él nos escucha, Él nos abraza, Él está siempre atento a nuestro clamor. Está siempre dispuesto a socorrernos, a ayudarnos, a guardarnos, a librarnos. Son muchos los beneficios que tenemos cuando realmente aprendemos a conocer a Dios. Entonces les quiero compartir un estudio que he iniciado donde nos habla justamente de esto, cómo conocer a Dios. Entonces les voy a estar compartiendo porque la verdad es muy interesante y sobre todo muy enriquecedor. Todo lo que aprendamos acerca de cómo agradar a Dios, de cómo aprender a conocerle, de cómo aprender a someternos. Y el primer paso que nos da o el primer tip que nos da acerca de esto es que el conocer a Dios nace ¿de qué? De fomentar el temor a Él. Y cuando uno habla de temor o cuando digo temor, no estamos hablando de ese temor de miedo, de qué susto. De hecho, ahí esta persona inicia hablando de que cierto día estaba pues en una charla donde habían muchas personas y que hablando acerca de la muerte, y si sentían ese temor a la muerte. Entonces que le sorprendió como un joven, de manera muy real, de manera muy sincera, expresó que él no tenía miedo a morir. Entonces dice ella que le sorprendió y que de hecho dijo que ojalá ella pudiera sentir lo mismo. Pero obviamente pues cuando uno llega al conocimiento de la verdad es más fácil poder sobrellevar muchas cosas. Y decía ella que no es el temor a morir como tal, sino el proceso que lleve a esto, de pronto pasando por un sufrimiento, de pronto pasando por una larga enfermedad angustiosa, que fatiga, ¿cierto? Que los lleve de pronto a un estado de depresión, de tener que depender de los demás. Entonces, que no era la muerte como tal a lo que ella le sentía temor, sino al proceso que la iba a llevar a la muerte. Entonces resaltaba esto, y como hijos de Dios eso es algo que no debería existir en nuestro corazón, el temor. Pero entonces pasando a otro tema, no es entonces este temor del que nos dice la palabra de Dios cuando dice teme a Jehová. No es temor de ay no, qué miedo Dios, no, es temor reverencial, es temor de reconocer que Él es poderoso, que le debemos y le merecemos respeto, que debemos inclinarnos ante su presencia, que debemos ser humildes y humillarnos delante de Él. También nos habla acerca de dos distinciones acerca del temor, que había dos maneras de distinguir el temor. La primera dice que es un temor filial y la otra es un temor servil. Y el servil dice que es como el temor que siente, por ejemplo, un preso de su verdugo, de su carcelero. Es un temor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas como que depende de esa persona. Tiene que depender de su carcelero o de su verdugo para muchas cosas. Está en manos de él.
que es su vida, su protección, su seguridad, su libertad. Entonces, esa es una clase de temor. Y también nos habla del temor filial. Y dice que el temor filial es el amor que siente un hijo hacia su padre. ¿Por qué? Porque ese temor nace desde el respeto, no es un temor de miedo, no, es admiración, es respeto hacia su padre y obviamente ese respeto también va acompañado de amor, porque si tu hijo te respeta, obviamente por encima de muchas otras cosas es porque también siente amor hacia ti. Y entonces el temor que debemos de sentir al Señor es justamente esto, pero llevado a otra dimensión. Debe nacer del amor. Pero dice, también debe nacer del asombro, también nos lleva a tener reverencia hacia Él, adoración. Dice que es un respeto llevado a otras magnitudes. Este es el temor que el Señor quiere que sintamos por Él. No solo es respeto, es admiración, es asombro, es gratitud, es admiración, es adoración por lo que Él es, no por los beneficios que podamos recibir de parte de Él, que de hecho son muchos, porque cuando le buscamos, cuando aprendemos a conocerle, cuando aprendemos a pasar tiempo en su presencia, su misericordia y su amor están sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Él está atento a nuestro clamor. Pero más allá de esto es reconocerle, es exaltarle, es honrarle con nuestro proceder, aprender a conocerle a través de su palabra. Ahí está todo, así como con las personas que convivimos, sabemos que las conocemos porque sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, su comida favorita, su color, si les gusta dormir, si les gusta pasear, o sea, todo eso pues en su palabra también encontramos todo aquello que al Señor le gusta, lo que no le agrada, lo que le aborrece, lo que espera de nosotros. Todo eso, por eso es indispensable que como hijos de Dios, que como hombres y mujeres que anhelan conocerle, pues dediquen tiempo también a leer su palabra. Es el manual de instrucciones que Él dejó no solo para nuestro beneficio, sino para aprender a conocerle, para aprender a sujetarnos a Él, para aprender a caminar en su perfecta y santa voluntad. Vamos a leer entonces algunos versículos del libro de Proverbios donde nos aclara mucho mejor este término acerca de el temor que debemos de tener a nuestro Dios. Vamos a ir primero al capítulo 1 del libro de Proverbios en el versículo 7. Nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué nos está diciendo? Que el principio de la sabiduría es que temer a Dios. Por eso no comparto lo que dice mucha gente. Es que esta persona como es de sabia. No, el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Es reconocer a Dios primero que nada en tu vida, es rendir tu corazón a Él, es aprender a conocerle, a pasar tiempo en intimidad con Él, a respetarle, a admirarle, a adorarle. Ese es el temor y ese es el principio de la sabiduría. Un hombre, una mujer, un corazón que se rinde ante la presencia de Dios y le pone a Él en primer lugar en su vida, porque mire que termina diciendo ahí ese versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y quiénes son los insensatos? Los que se niegan a reconocer que Dios existe, que Dios está vivo, que Dios está sentado en su trono, que fue Dios quien creó los cielos, la tierra y todo lo que nuestros ojos pueden ver. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque la mejor enseñanza la encontramos en su palabra. Nos sigue diciendo entonces, ahora, ahí mismo en el libro de Proverbios, nos vamos a dar un paseo delicioso por el libro de Proverbios. Vamos a ir ahora al capítulo 10, versículo 27, que nos sigue diciendo acerca de este tema. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán
acortados. Mire qué maravilloso, el temor a Jehová aumentará nuestros días. ¿Por qué? Porque como lo leímos anteriormente, nos da sabiduría, aprendemos a caminar en sensatez, aprendemos a ser diligentes, aprendemos a caminar en rectitud delante de Él. Y mire, más los años de los impíos serán acortados, más los años de los pecadores serán acortados, más la vida de aquellos que se niegan a reconocer que Dios es nuestro creador, que Jesucristo vino siendo también Dios, vino y se hizo hombre y murió en una cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Pues la vida, los días de aquellos serán acortados. ¿Por qué? Porque no adoran, porque no respetan, porque no admiran al único y suficiente Dios, al único, aquel que está ahí asentado en su trono con la mirada puesta en su creación. Potente y maravilloso todo lo que estamos aprendiendo acerca del temor que debemos de tener a nuestro Señor. Nos dice ahora Proverbios, el capítulo 16, versículo 6. Sigamos entonces. Capítulo 16, versículo 6 del mismo libro de Proverbios nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Precioso, exactamente, porque cuando aprendemos a temer a Dios, su misericordia viene sobre nosotros, dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Claro, porque cuando aprendemos a temer al Señor sabemos qué es lo que a Él no le agrada y aprendemos a hacer todas aquellas cosas que no traen gloria y honra a su nombre, las ponemos muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que eso a Él no le agrada. Porque queremos caminar solo para agradarle a Él, porque queremos hacer solo las cosas que le honren, que le agraden, que den gloria a su nombre. Queremos solo caminar en rectitud delante de Él. Así que cuando te pregunten si conoces a Dios, piensa muy bien antes de responder esta pregunta. ¿Realmente tienes tu temor de Dios? Pero ya sabemos que es un temor reverencial, ya sabemos que es un temor que nace del respeto, de la admiración, de un respeto llevado pero a otra magnitud, a otra esfera. Es el temor que debemos sentir por el Señor. No es miedo, no, es temor. Temor de amor, temor de gratitud, temor de exaltación por aquel que ha dado todo por nosotros, por aquel que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Tienes tu temor de Dios? Espero que así sea. Y si no es así, pues que empieces a tenerle temor, a amarle, a reconocerle en tu vida y sobre todo aprender a conocerlo, así como conoces a tus hijos o así como crees conocer a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a las personas que te rodean. Primeramente a Dios. A Él es a quien debemos de aprender a conocer, pasando tiempo de calidad y en cantidad también en su presencia. O sea, este es entonces el toquecito para el corazón que tengo para compartirte el día de hoy, anhelando que esta palabra de verdad llegue a tu corazón, que se quede ahí, que medites en ella todo el tiempo y que nazca de tu corazón este anhelo de aprender a conocer a Dios para caminar conforme a su voluntad. Si el video te ha gustado, por favor, compártelo. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale like, comparte todos estos mensajes con las personas que te rodean, que tú sabes que esos mensajes van a ser de bendición para sus vidas. Y por supuesto, por acá seguiremos con más de estos toquecitos para el corazón. Que el Señor te bendiga.